una clase virtual eh, con materia, sí, más o menos tenemos como una hora y media de materia, y continuando lo que hicimos la semana pasada, pero la idea es que después de esto ustedes puedan hacer un trabajo. Lastimosamente para mí, ventajosamente para ustedes, no les voy a poder mandar un deber, sino el deber sería el trabajo que vamos a hacer hoy. Y la próxima semana lo revisamos, lo vemos a manera de deber y de trabajo, ¿sí? Bueno, empecemos. No sé si me, no sé si me comentan cómo les está yendo, qué tal las otras materias. Les- Profe, tenemos mucha tarea. sí, tienen mucha tarea. Sí, es que algunas materias se acumulan, o sea, mandan para el lunes. Sí, chuta. Vamos, chicos, pero no se desanimen. La verdad es que es una oportunidad para ustedes. Traten de aprovechar al máximo las materias y, y traten de aprender a lo máximo. No sé cuál es la materia más complicada hasta ahora. Diseño o Diseño. representación. Ah, representación gráfica. ¿A quién les está dando? Eric, El Eric. Pero es buena onda, Eric, ¿no? lo único bueno de la materia. Si Hacho ya se quiere votar, dice, yo le digo que no se vote. Claro, no lo hagan, no lo hagan. No se desanimen, muchachos. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y sigan adelante, sigan y Tiene también ya está dando por vencido ya. Le estoy dando consejos, pero ya. aconsejale con la correa. Bueno, Con el palo. con el palo aconsejale, pero mientras le das con el palo, le das consejos. Bueno, chicos, espero que hayan desayunado, estén relajados, se encuentren bien, todos en sus casas. Entonces, empecemos. Por favor, presten atención. Esta parte no es tan larga. Como les decía, al final vamos a tratar de hacer un ejercicio, pero el ejercicio, lógicamente, porque no puedo estar con ustedes físicamente, lo dejamos para la próxima semana, es decir, va a ser un ejercicio con connotación de deber, ¿no? O sea, un trabajo en clase entre paréntesis deber. Ya, ¿cómo les fue con el deber para esta clase? Coméntenme. No sé, Elizabeth, si pudiste pintar la Plaza de La Habana. Usted dijo que tenía que ser de aquí para Ah, identificar. sí, sí, pero a veces usted sí, usted solo por darme la contra, usted lo hace, entonces por eso preguntaba. No, solo estaba preguntando, no le estaba dando la cara. Oiga, pero ¿cómo le fue? ¿Qué hizo? Ah, la verdad, como estamos en el paro y no podía salir, me tocó hacer por foto de internet. Ah, pero ¿qué hizo? El bombolí. Ah, el bombolí es lindísimo, ¿no? Creo que es la parte más icónica de Santo Domingo. Pero ¿y cómo le fue? ¿Cómo le vio? ¿Reconoció algo adicional? Más que nada me centré en lo que es la iglesia y en lo que, o sea, le pinté como vista superior. Es que una imagen, pintarle como vista superior para poder abarcar más. Y sí, le pinté a la iglesia y lo que es la vegetación alrededor, tratar de intentar hacer unas personas para añadir como contexto al dibujo. Perfecto, perfecto. No sé si oyen por atrás está mi hija que está gritando que ya sale a jugar. Bueno, y bueno, no sé si alguien más quiere compartir alguna, Alexander, no sé, te sentí un poco activo, no sé si quieres compartir cómo te fue con tu deber.
Sí, yo, en realidad, yo quería hacerlo viendo, pero no lo pude realizar. Pero, yes, tenía miedo de que me den un palazo por ahí a lo que salía por el centro. Estaban los indígenas bajando y chao, me daba un piedrazo. Pero sí, o sea, yo para dibujar, sí, sí, O si te animas, te unías al paro, capaz. me daban, ahí mismo me daban un palazo. Yo que soy de Lazo, Ah, vos eres de Lazo. Ah, racista. nazista. Lazy boy, les dicen. Sí, bueno, entrar en política es medio peligroso, ¿no? Claro, ahorita está, usted dice algo y ahorita porque está ahí al frente, imagínese, está en frente mío, le puedo dar un palazo, así hay gente así que reacciona mal. Claro, claro, claro. Hay gente que no comprende o no respeta el pensamiento del otro, ¿no? Exacto, hay algunos que le quieren ese a Correa, dicen que es el mejor presidente del mundo, pues. A mí me parece algo interesante en Santo Domingo. Es bastión de Correa, ¿no? Es bastión. Sí, usted habla algo mal Él, de Correa, ya le están ponchando la llanta ya. claro. Pero Es que, no, eso será para unas cervezas algún día, pero claro, eso sí, oiga, whisky, porque pero usted ya, arquitecto en ese nivel suyo, ya, usted, qué puro va, whisky no debe tomar usted. puro puntas. Yo tomo los cocotazos en Ayuriquín. Bueno, subamos allá a la, ¿cómo se llama la? A eso que van a hacer en Quito, está de conversar con todos los muchachos. Ah, en la Bienal. Claro. Sí, No, lo que yo les iba a decir es que solo hay que pensar, ¿no? El pueblo no es tonto, o sea, por algo todavía le quieren a Correa. Por lo a menos usted también es correísta. yo no soy ni correísta, ni lacista, ni nada. Soy indigenista, eso sí me Sí, consta. o sea, es que yo pienso que el paro está por gusto, o sea, están haciendo perder millones y millones. Pero ahora ponte en el plano de las personas que no tienen, o sea, que no, muchas veces eh, quieren sacar productos y no tienen para gasolina, por ejemplo. Es que dice que la culpa es de Correa. Serio, serio. La culpa de quien sea, pero ya pasó un año de gobierno y no hay nada, o sea. Y que, bueno, yo siempre pienso, o sea, tampoco estoy echando la culpa a nadie, sino que, o sea, ya Correa dejó, o sea, ya dejó el país malísimo. Y lo que él trata es, aunque sea sobrevivir con lo que hay. Porque imagínense la cantidad de dinero de sobreprecio que ha habido en las calles, con tantos millones. Entonces, él trata de recuperar esa plata porque ya casi ya no tenemos dinero. ¿Y qué más toca ahorita? Adecuar los precios o así. No sé, digo yo, vaya, después, o sea, enojarse, decir, no, que... No, para nada. O sea, Siempre es ese es mi bueno escuchar. pensamiento, digo, mi forma de pensar, pero hay gente que Oye, la está piensa bien. diferente que yo. Y saben que esto de la arquitectura se relaciona mucho con lo urbano y lo urbano con la sociedad. Y la Ha de ser arquitectura casi lo tiene mismo. perdón. Ha de ser casi lo mismo, digo, porque también ha de haber personas que piensen diferente y cómo así que piensen diferente de cómo construir y otros también tengan otro tipo de opinión. O sea, igual casi Y, lo mismo. y eso es lo chévere, porque en cambio tú te puedes ir alimentando de muchos pensamientos. O sea, yo no digo que tú estés bien o que estés mal, o sea, yo tengo mi pensamiento, pero lo importante es que uno se vaya generando su propio pensamiento, se vaya criticando lo que esté bien o lo que esté mal, ¿no? Aquí, lo que Sí, pasa que la inflación también, lo que está sucediendo, no solo es aquí en Ecuador, sino que esto es a nivel mundial, todo también surge a partir de lo de la guerra y por ende no suben solo los alimentos de consumo masivo, sino que también, o sea, sube lo que es también el elementos de la arquitectura igual, o la sea, construcción. todo se encarece literalmente. Ajá, ahorita el hierro es un clave ejemplo de que está carísimo, ¿no? Y Está por ende, pues, carísimo el hierro. Pero los arquitectos en esa parte, los personas que se dedican a la construcción, netamente también sienten los cambios, las inflaciones y todo eso. sí, ahí tienes toda la razón. Y lastimosamente, cuando sube el costo del metro cuadrado de construcción, nosotros no podemos subir los precios y entonces empiezas a generar desempleo.
porque de algún lado sale, o sea, yo no puedo prescindir de una columna de hormigón o de, no sé, 100 quintales de varilla, pero sí tal vez puedo prescindir de un maestro mayor. Entonces, aunque suene cruel, suene trágico, suene mal, pero es así, o sea, tú te vas preveyendo en tus proyectos los costos y vas primando, que es lo más importante. Pero bueno, más allá de eso, lo que les quería decir es que la arquitectura tiene mucho que ver con urbanismo y el urbanismo con la sociedad. Y la sociedad es política, o sea, nosotros no somos, los humanos somos entes políticos. Entonces, independientemente de que les digan lo que tú piensas está mal o lo que tú piensas está bien, hay que irnos formando nuestro propio criterio, ¿no? O sea, si es que ustedes se creen ser personas de derecha, pues sigan con ese criterio. Si se creen ser personas de izquierda, pues sigan con eso, pero no permitan que tampoco nadie les, por así decirlo feamente, les basuree por su criterio, ¿no? Y tampoco ustedes lo hagan. Siempre respeten el criterio de los demás, el pensamiento de los demás. Por lo que dijo Alexander, yo no lo comparto, pero lo respeto, o sea, me parece que está bien, o sea, yo creo, no sé, si es que, yo creo que el pueblo es muy pragmático, o sea, si es que hay escuelas, si es que hay medicinas en los hospitales, pues la gente seguirá, se llame como se llame Bukele, se llame Correa, se llame Lula, se llame como se llame Lazo. La gente es pragmática, la sociedad es muy inteligente. Entonces, si por algo se están quejando, es que algo está pasando, o sea, hay que pensar en eso y si es que algún día ustedes llegan a algún puesto de poder, siempre piensen en eso, o sea, si es que alguien se queja, es por algo, o sea, es porque está sucediendo algo. Y a veces, muchas veces los políticos, les cuento porque yo también, yo trabajé en el Ministerio de Educación con el ministro de Educación, en ese tiempo era Espinosa, Augusto Espinosa. Y muchas veces estas personas que están en puestos de poder se reúnen o alrededor de ellos están muchos asesores que siempre les dicen que las cosas están bien, no se preocupe, eso está bien, que la gente es tonta, que no, no, o sea, siempre la gente se queja por algo. O sea. Solo piensen en eso, ¿no? O sea, solo piensen que si es que hay manifestaciones es porque algo está pasando, o sea. Eso, muchachos. En historia pidan que investiguen un poco sobre la Revolución Francesa, que también tiene mucho que ver con arquitectura y sobre todo con urbanismo. Si gustan, algún día lo conversamos. Pero la historia de la ciudad a través de las revoluciones se dio mucho en la Revolución Francesa. No sé si es que algún día podemos ver París desde lo alto. Ojalá, voy a ver si es que me preparo una clase de eso, aunque sea como introducción como un proyecto, pero la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, París era como aquí en el centro histórico de Quito, ¿no? Las calles angostitas, tenías muchos callejones, muchos lugares por donde acotar, por donde ir, pero a partir de la Revolución Francesa, Hofmann se llama el que hizo el rediseño de París. A partir de la Revolución Francesa, Hoffman lo que hizo fue plantearse las grandes alamedas, los parques gigantes. ¿Pero por qué era esto? Porque cuando hubo la Revolución Francesa fue una manifestación en contra de la monarquía de Francia. Entonces los manifestantes lo que hacían era, la policía trataba de dispersarlos y los manifestantes se iban por estos callejones, por estos recovecos. Entonces, a partir de la Revolución Francesa se lo pensó en esto, hicieron grandes alamedas, grandes avenidas. Avenida es una palabra francesa, avenue, avenue, son las grandes avenidas. Entonces, a partir de la Revolución Francesa se hicieron estas grandes avenidas y era mucho más fácil controlar a las personas, ¿no? Entonces,
el urbanismo fue una respuesta de una cuestión política, ¿no? Para que más o menos lo vayan pensando. Pero bueno, esa era nomás solo para, como algo introductorio, como algo de connotación actual. Y tampoco quiero que se centre en eso la clase, solo piénsenlo, pregúntense, cuestionense, si están a favor, están en contra, no importa, solo pregúntense bien las cosas, o sea, si es que está bien, qué debería cambiar en el país, qué está bien en el país. Algún momento ustedes llegarán a tener algún puesto de poder y pueden darle mucho o poco a la sociedad, ¿no? Todo dependerá de qué tanto se cuestionen ustedes. Pero bueno, empecemos. Entonces, como les decía, esto es una continuación de la clase anterior. Lo que vamos a ver aquí son las relaciones proporción-escala de la persona como módulo. La persona ¿se acuerdan que hablábamos de Le Corbusier, de Moludor? La persona es el módulo de todo, o sea, la persona es el módulo del diseño arquitectónico. El vehículo está diseñado en base a la persona, la arquitectura está diseñada en base a la persona, las ciudades son diseñadas en base a las personas, entonces la persona es el centro de todo lo construido. Entonces, vamos a ver estas relaciones entre personas y personas, personas y vehículos con vegetación, personas con vegetación en áreas exteriores e interiores. Pero bueno, entonces, ya, como les decía, vamos a ver estas relaciones y proporción entre personas con vehículos, personas con vegetación, vehículos con vegetación y vegetación con vegetación. O sea, cómo se van relacionando en base a proporción estos elementos del espacio. Por ejemplo, la representación de personas reales en diversas actitudes, ¿ya? Y proporción. Por ejemplo, voy a poner la pluma. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver la proporción entre una persona adulta y un niño, ¿no? Entre hombre y mujer, entre una persona sentada contra una persona parada o de pie, entre personas de la tercera edad. O sea, cómo cambian la altura, ¿no? Esta es la relación y proporción de las personas. Esto mismo elemento podemos ver entre vehículos, por ejemplo. No es lo mismo una camioneta, que bueno, no está aquí un vehículo, pero un vehículo, un sub, ¿sí? Lo mismo es con la vegetación. Y, por ejemplo, la diferencia de proporción entre el arbusto y el árbol. Por ejemplo, aquí podemos ver arbusto y árbol. Entre los distintos árboles, ¿sí? Y vegetación baja y alta. Ok, entonces todo esto se reúne en un elemento que es el espacio, ¿sí? Es en la integración. Lo arquitectónico, las personas, las perspectivas. Ok, entonces como para traer también un poco a connotación lo que hemos estado hablando, les recuerdo esto, lo que siempre les digo, esto no es una clase solo de expresión, es una clase de arquitectura. Y la arquitectura se expresa a través del espacio, ¿no? Y el espacio nosotros lo podemos graficar. Entonces, les traje un poco para hablar lo que habla Francis Chin entre circulación e itinerarios. La circulación es el movimiento o lo que genera el movimiento interior en un espacio que tiene que ser bien regulado. Por ejemplo, nosotros a través de la circulación podemos dar elementos arquitectónicos. No sé si lo podemos ver aquí. Es una aproximación frontal a este edificio. ¿Sí?
por ejemplo, les pongo a pensar un poco en el aulario. Lo que tenemos en el medio es circulación entre aula y aula. La circulación es lo que determina el espacio muchas veces. Les pongo a pensar, por ejemplo, en un centro comercial. En un centro comercial, el 50% del espacio al menos es circulación. Por ejemplo, del Supermaxi, el 60% del espacio es circulación, es por donde nosotros recorremos y el 30% serán los, las estanterías, ¿no? Por donde tenemos, por donde vamos comprando, pero el 60-70% es la circulación. Entonces, la circulación termina siendo el resultado de cómo nos desplazamos, ¿no? De un lugar a otro. Ejemplo, en el aulario que estábamos conversando, de un aula a otra, o del aula a los baños, o del aula hacia el exterior. Es todo lo que nosotros nos desplazamos. Y esta circulación está determinada por nuestra actividad humana. O sea, y cómo es nuestro comportamiento como individuo y nuestra relación de circulación. Muchas veces hay proyectos arquitectónicos que han fracasado por esta circulación. ¿Sí? Esta circulación o la circulación determina mucho el proyecto arquitectónico. Entonces, por ejemplo, en circulación itinerarios tenemos, por ejemplo, circulaciones que están franqueadas por columnas, ¿no? Esta clase ya le di a la otra aula, al otro paralelo, y ellos me decían, por ejemplo, nosotros tenemos esta circulación desde el aulario hasta el aula magna, y tenemos esa pasarela que tiene columnas y está cubierta, sí, porque la circulación nos dirige como individuos, nos dice a dónde debemos ir, ¿sí? No es que aquí, pensando en el aula magna que está acá, no es que aquí les dice, hay un rótulo que dice aula magna, ¿no? O sea, la circulación te dirige a ti como individuo. No sé si es que alguno de ustedes me puede dar algún otro ejemplo de circulación, por favor. Chicos, ¿están ahí o ya se me durmieron? Pero en la universidad. Donde ustedes crean, donde ustedes quieran. En, en el paseo shopping, pues todo lo que es para pasar hasta el fondo del patio de comida. Por ejemplo, ajá, ajá. Eso, ahí tú tendrás de locales, tendrás, no sé, digamos que el paseo shopping tiene 10,000 metros cuadrados. De locales tendrás tal vez unos 2,000 metros cuadrados, pero en cambio de circulación tendrás por lo menos unos 4,000 metros cuadrados. O sea, lo que les quiero decir es la relación de la circulación con los locales, ¿no es cierto? Y tú entras por cualquiera de las puertas del paseo shopping y sabes a dónde dirigirte. O sea, la circulación le determina el espacio arquitectónico. Sí, muchas gracias, Elizabeth, creo que lo dijo, ¿no? No sé, no. Sí, fui yo. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si es que ustedes recuerdan cuando hablábamos de los 7 elementos de la composición. Otro de los elementos es la jerarquía. Nosotros jerarquizamos los ingresos. Entonces, una de las formas de la jerarquización es la forma y el tamaño de las puertas. Por ejemplo, estos arcos que lo hacían, son románicos, estos arcos también, estas columnas son románicas. ¿Sí? Les das un color diferente a los ingresos. Esa también es otra forma de circulación y de jerarquizar la circulación. Y también la circulación tiene una connotación simbólica y psicológica, ¿no? Influye mucho dentro del espíritu. Acuérdense que la arquitectura tiene también mucho de psicología, mucho de psicología. ¿Se acuerdan que la anterior semana conversábamos que no era lo mismo hacer una casa que generar un hogar?
La casa termina siendo solo un elemento, pero en cambio el hogar es el elemento psicológico, donde nos da tranquilidad, por ejemplo. Arquitecto, disculpe una pregunta. ¿Puede ser el terminal Claro. también? Estaba pensando. Sí, oye, ¿O no? qué buena, disculpa más bien, yo les iba a traer esa idea y me olvidé. Final, por supuesto, el terminal. En el terminal ustedes tienen, en los terminales de transporte, ustedes tienen al menos el 70% de circulación. Básicamente el proyecto arquitectónico termina siendo un proyecto de circulación, de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, y igual, o sea, muchas gracias, Alexander, Nada, la- estaba por la, pensando. por la observación. De hecho, el terminal. Otro elemento, por ejemplo, son los museos, ¿no? Aquí tenemos circulaciones lineales dentro de los museos, donde tenemos de lado y lado, tenemos elementos como para apreciar. Y tenemos recorridos muy determinados. A diferencia, por ejemplo, por ejemplo, en esta cripta, ¿no? Que son recorridos que no son, que son un poco ambiguos, que no se sabe por dónde ir, pero termina igualmente influyendo dentro de la percepción del lugar. O sea, nosotros seguramente en esta cripta lo que querían era darle esa percepción al lugar de laberinto, o sea, una percepción laberíntica. En cambio, aquí tenemos para dónde ir, o sea, no tenemos para dónde escapar acá. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que la arquitectura o los lugares también tienen una percepción simbólica y psicológica. Aquí no sé si es que ustedes lo pueden ver por la imagen, pero esto solo esto es graficado, ¿no? De una iglesia gótica. Pero está justo en la entrada, o sea, la percepción el simbolismo aquí es de entrar a una iglesia gótica. Pero también tenemos, por ejemplo, estos elementos espirituales, ¿no? Dentro de las puertas, dentro de los ingresos. Es uno como diablo, ¿sí? Que influye mucho al lugar donde estamos entrando. Acuérdense también que tenemos dentro de los elementos de la circulación, circulaciones muy lineales. Cuando ustedes empiecen a diseñar, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, universidades, por ejemplo, viviendas, mucho depende de la circulación del espacio, o perdón, mucho depende el espacio de la circulación. Eh, tenemos circulaciones lineales, tenemos circulaciones radiales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las iglesias que teníamos circulaciones en cruz? ¿Sí? Tenemos también circulaciones en espiral. No sé si es que ustedes acá en Quito conocen el espiral o el caracol. Sí, Sí, el caracol, por ejemplo, es un elemento, es un monolito. radial. Sí, que va uno subiendo, ¿no? Y tiene los locales de lado y lado. Y esto hace, no sé, a ver, yo nunca me he puesto a contar el número de niveles que subes en el espiral, pero al menos serán unos 6 u 8 niveles. Pero no lo hace agotador. A diferencia que fuera tal vez un edificio, el típico edificio con gradas, donde tienes los 8 niveles, sería tremendo ir, nadie iría al octavo nivel. Pero en cambio en el espiral no lo hace tan agotador, ¿no? Esa circulación en espiral. Y en el caracol, perdón, en el caracol y en el espiral sucede exactamente lo mismo, pero es un poco diferente. Son circulaciones más largas. Sí. Entonces, la percepción espacial está modificada por la sensación sinestésica de los elementos, ¿no? O sea, nosotros esto de la sensación sinestésica es la sensación de movimiento y equilibrio. Nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, en el espiral o en el caracol, que son los elementos que se me vienen a la mente ahora.
cuánto nos hemos movido. Y eso es lo que le invita mucho al usuario a seguir recorriendo el elemento. A diferencia de que si tuviéramos el mismo elemento, con los mismos 8 niveles y con una circulación centralizada a través de gradas, ¿no? Seguramente ni siquiera lo hubiéramos recorrido. Pero si es que lo han hecho, no sé, Alejandra me parece que dijo que sí lo conoce. No sé cuál es tu apreciación sobre eso. Tal vez ni siquiera te diste cuenta que llegaste hasta el último nivel. La verdad, solo lo he visto por fuera, Arqui. Pero de Ah, ahí no, nunca has entrado. no he entrado. Ajá. No, pero, o sea, desde fuera literalmente es lo que destaca ante los otros edificios que están a su alrededor, porque es el único que se encuentra así, porque en lo general se encuentran los edificios, los normales, ¿no? Las plazas comerciales igual que están por ahí, con la misma modelo, diseño arquitectónico, pero ese es el que destaca porque es ya algo totalmente diferente y fuera del contexto. Ujú. Sí, por supuesto. Y hay que pensar que también dentro de las circulaciones nosotros tenemos elementos de cambio de nivel. Estos elementos cambian completamente la percepción del espacio. Estos elementos hacen que se genere posiblemente una dificultad en el acceso al espacio. ¿Sí? Yo me acuerdo, alguna vez yo no lo conocí, pero nos explicaba un profesor que él había construido unos locales comerciales y que el local comercial eran unos locales comerciales que de la vía para ir a un local comercial tenías que bajar, o sea, bajar unas graditas. Y de la vía para arriba, y de la vía tenías, el otro local comercial tenías que subir unas graditas. Pero el local comercial, por los parqueaderos, por lo que haya sido, el de las gradas era, el que tenías que bajar a las gradas, era, era más pequeño. Y el de arriba era mucho más grande. Entonces a este local que tenías que bajar las gradas, le iba súper bien, le iba tan bien que algún momento tenían que expandirse y se pasan al local de arriba. Y murió, completamente murió este local. O sea, se murió el negocio, porque las personas preferían bajar gradas antes que subir. Entonces murió completamente este negocio. Y si quieren les doy más referencias. Esto es en la... Aquí Sí, es algo parecido como aquí al mercado de aquí de Santo Domingo. No sé si lo conoce. Alejandra, El la verdad mercado es que municipal. discúlpame con todo el alma y de corazón, pero no lo conozco. Algún momento que me invites un encebollado a dar, nos vamos. Disculpa, no, Claro, porque si usted, no sé, quisiera los conocer. compañeros, porque si usted entra, literalmente por dentro es vacío a la afluencia de gente que hay en las partes exteriores, ¿no? Por el mismo hecho de que son, si no mal recuerdo, como unos 3, 4 pisos y eso es vacío por dentro, igual hay que subir gradas y todo. Y eso limita el espacio, ¿no? Eso limita, psicológicamente le limita el espacio. La gente no le gusta subir gradas, no le gusta. Pero hay que entender que lo que les decía aquí, este local, y si quieren les digo dónde es, esto es, o sea, no sé si lo conocen, no sé si conocen el Florón, aquí en Quito. Acá es la Rumipamba y acá es la Atahualpa. Aquí hay unos locales comerciales que había hecho un profesor mío. Y él nos comentaba esto, ¿no? El mismo hecho solo de subir o bajar gradas ya le mató a este espacio. O sea, a la gente no le importaba bajar para ir a este local. Pero cuando el local se pasó acá con lo mismo, más grande, con mejores servicios, y eran el mismo número de gradas de subida o de bajada, y ya no quiso. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que muchas veces
bueno, no muchas veces, siempre más bien, el individuo limita su actividad por este tipo de elementos arquitectónicos, ¿no? Entonces hay que ir pensando en esto cuando vayamos diseñando. Bueno, pero dentro de la circulación, por ejemplo, estas gradas son muy europeas, ¿no? Son muy del siglo XVIII. Entonces, estos elementos, un segundito, espérenme. Bueno, sí, continuemos. Entonces, estos elementos están vertebrados, ¿no? Estos elementos con otros elementos arquitectónicos, como son ventanas, como son este tipo de monumentos, como son estos elementos de circulación vertical o escaleras. Estos cambios de altura también muchas veces lo hacen atractivo a los espacios. No sé si es que dentro de sus viviendas ustedes se imaginan, muchas veces tenemos una gradita entre sala y comedor, por ejemplo. Eso hace que se limite el espacio entre un elemento y el otro. No necesita, por ejemplo, poner un muro entre los dos o una mampara o algún elemento arquitectónico adicional, simplemente con el cambio de espacios, perdón, con el cambio de niveles se generan diferentes espacios, ¿sí? Muchas veces el incorporar elementos arquitectónicos, por ejemplo, columnas o ventanas, también modifica el espacio, ¿sí? Por ejemplo, en la iluminación en las ventanas nos genera un cambio de espacio espectacular. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía de Le Corbusier? La definición de arquitectura de Le Corbusier, que era el juego de los volúmenes bajo la luz. Estos espacios hacen que se modifiquen, perdón, la iluminación hace que se modifiquen estos espacios. Entonces, si es que nosotros podemos ver a través de esta imagen, vamos viendo cómo se determina en cada espacio, ¿no? Por el simple hecho de la ocupación de la iluminación. Ahora también nosotros podemos identificar estos espacios en cuanto a circulación. No sé si es que, y les pido mil disculpas, yo no conozco bien Santo Domingo. Quiero quedarme un fin de semana, todo un fin de semana y recorrer todo el centro en Santo Domingo para poder traer ejemplos de esa misma. Pero, por ejemplo, acá en Quito existe mucho por la avenida, por la calle Amazonas, eh, los adoquines podotáctiles, se llaman los adoquines que tienen unos pupitos eh, para que las personas que tienen una limitada visión o sufren de ceguera puedan caminar a través de esos pupitos y se les va dirigiendo la circulación. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, ahora sí, entremos en materia. Espero que les haya gustado esto de la circulación. Lo traje a connotación simplemente por el hecho de que ustedes vayan entendiendo un poco mejor el espacio, de que se vayan familiarizando mucho más con la parte de arquitectura. Hay que entender que la arquitectura termina siendo una respuesta al uso o a la generación de actividades de las personas. Y termina siendo también una respuesta a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, si nadie necesitara de la salud, no se diseñaran hospitales, pero los hospitales se terminan haciendo a través de la arquitectura. Entonces, bueno, continuación de la clase anterior, les traje esto como para que podamos hablar, sigamos hablando de lo mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer una relación, no sé, salgan a sus calles, a la vía, y empiecen a dibujar esas áreas exteriores. Lo que sí les pido es que tengan estas áreas, tengan personas, tengan áreas vegetales o vegetación y también tengan vehículos, ¿no? Para que nosotros podamos más o menos graficar esto, ¿no? En síntesis, las personas con sus proporciones, la vegetación y, y elementos y vehículos, sí. La arquitectura, como yo les decía, no son elementos muertos. O sea, la arquitectura hay que darle una connotación, hay que darle una ambientación.
y los elementos de la ambientación son estos, son los principales, ¿no? Puede ser que haya, tal vez por ahí me digan, no, yo también vi aves. Bueno, hacemos las aves. No, yo también vi nubes, ¿no? O sea, son otros elementos de ambientación, pero los principales son estos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, como les decía, es la continuación de la clase anterior, que es conocer la ciudad a través del croquis o boceto mediante la acuarela, ¿no? Para esto, yo les he traído algunas cuestiones. Conocer la ciudad a través del croquis y acuarela. Para mí, esto, como yo les decía, es una clase que yo la recibí y la he resumido en tres partes, que es la trama entre la arquitectura y la sociedad, la arquitectura más arte, y realmente ya ir a conocer la ciudad a través del croquis. La trama entre arquitectura y sociedad. Es común pensar que la arquitectura es una disciplina que se explica a sí misma en términos que solo sus profesionales pueden comprender. Y es así, ustedes actualmente se están iniciando en este tema de la arquitectura. Eh, Tal vez a un arquitecto, si le votan a la ciudad, puede ir identificando elementos propios de la ciudad, ir identificando cómo, cómo la ciudad fue creciendo. El arquitecto termina siendo como un médico de la ciudad. Y esa es la idea, que ustedes también se formen así. Entonces, eh, la arquitectura termina teniendo un impacto increíble sobre los usuarios, ¿no? Y la arquitectura se entrelaza con un montón de disciplinas. Tiene una relación súper fuerte con todas las disciplinas. Ustedes como arquitectos, cuando ya se metan de lleno esto de la arquitectura, van a entender un montón de cosas, o sea, de otras disciplinas. Por ejemplo, nosotros diseñamos escuelas para otras disciplinas, que es la docencia, ¿no? Nosotros diseñamos hospitales para otras disciplinas, que son los médicos, los enfermeros, los paramédicos, etcétera. Nosotros diseñamos gasolineras para los administradores, o sea, para otras disciplinas. Nosotros diseñamos, eh, no sé, se me fue el nombre, los cuarteles de policía para otras disciplinas que son los policías. Terminamos nosotros como arquitectos dando soluciones o tratando de dar respuestas a ciertas necesidades de la sociedad, pero para eso tenemos que primero entender cuáles son las actividades de las otras disciplinas. Es decir, si es que nosotros como arquitectos queremos diseñar, por ejemplo, lo que dijo Alexander, una terminal terrestre. Tenemos que entender cuáles son la circulación, cuál es la actividad, qué se hace dentro de una terminal para poder generar un programa arquitectónico. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, en un hospital, no sé si es que este es el hospital, el médico primero atiende, ¿cuál es la programación del médico, no? O sea, primero atiende la consulta externa, después hace curación, después hace cirugía, después el paciente termina haciendo hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que entender cómo es esta programación. Al fin y al cabo, eh, nuestra disciplina que es la arquitectura, termina siendo una respuesta de los espacios hacia la sociedad. Entonces les invito a que cuando ustedes empiecen a recorrer la ciudad, a recorrer los elementos arquitectónicos, vayan pensando en esos elementos, o sea, cómo se van dando las circulaciones, cómo se van dando las actividades humanas dentro de estos elementos arquitectónicos. El más claro ejemplo es la vivienda. Yo siempre, mi hija me dice, papi, yo quiero comer en el dormitorio. Yo le digo, a ver, hija, ¿tú duermes en el baño? ¿Tú te cepillas los dientes en la cocina? Entonces, todos los elementos de nuestra vivienda están estrechamente ligados hacia nuestras actividades. Nosotros cocinamos en la cocina,
dormimos en los dormitorios, no sé, lavamos nuestra ropa en el cuarto de máquinas y etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo tiene que ser un hospital, asimismo tiene que ser una escuela, asimismo tiene que ser todos los elementos creados por los arquitectos, ¿sí? Eso es la primera parte. ¿Por qué es importante esto? Es que entendamos la relación entre arquitectura y sociedad. Esta relación nos va a permitir a nosotros poder distinguir cada cosa, cada situación que se va dando, o sea, y entender también el porqué de cada cosa. Si es que nosotros mañana decimos, no, yo voy a pintar la Catedral de Santo Domingo. Sí, pero ¿por qué se dio esa catedral? ¿Cómo se dio esa catedral? ¿Por qué le hicieron esa entrada a la catedral? ¿Por qué parece una catedral? ¿Sí? Entonces ahí ustedes mismos respóndanse y digan, sí, posiblemente las personas de acá o la sociedad es muy católica, cree mucho en el teocentrismo, entonces las catedrales se dieron en el Renacimiento. O sea, vamos encontrando la explicación a las cosas. ¿Sí? La otra cuestión es arquitectura y arte. ¿Se acuerdan que yo les decía que la arquitectura es la unión entre ciencia y arte? Esta unión, esta simbiosis, muchos pensadores les llaman arquitectura, ¿sí? Porque termina siendo una ciencia y porque termina siendo un arte. Ciencia, ¿por qué? Porque estudia la sociedad, estudia la construcción, estudia estructuras, estudia un montón de cosas, instalaciones, etcétera. Y arte, porque es una representación social, ¿sí? Pero arquitectura, nosotros al empezar a dibujar la sociedad, vamos a centrarnos en la parte de arte. Y esto está muy estrechamente ligado, arquitectura y arte, a través de de las técnicas representativas que tenemos. O sea, podemos nosotros representar la arquitectura o la ciudad a través de acuarela, a través de carboncillo, a través de solo dibujo, de boceto, a través de témpera, a través de acrílico, a través de lo que sea. Lo importante aquí es que podamos encontrar o reconocer la arquitectura, ¿sí? A través del arte. Y como última parte, nosotros tenemos a la ciudad a través del croquis. Y en este caso, más la acuarela. ¿Por qué? Porque la parte arquitectónica no es ajena a la sociedad. O sea, la sociedad, perdón, la arquitectura es una respuesta a la sociedad. Y nosotros como arquitectos tenemos que aprender de la sociedad. ¿Se acuerdan lo que decía Octavio Paz? Que la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia y la historia de la sociedad. O sea, nosotros tenemos que terminar dando una respuesta a la sociedad. Pero para poderle dar una respuesta, tenemos que aprender primero a conocer la sociedad. ¿Sí? Y cuáles son las actividades dentro de ella. Aquí les he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros al empezar a graficar estos elementos, empezamos a graficar, a entender las ventanas, por ejemplo, cómo se dan las cubiertas, cómo es la vegetación. Por ejemplo, en esta iglesia, ¿no? Podemos entender o ver cómo todas las cubiertas son homogéneas, ¿no? En cuanto a color y a forma, y cómo sobresale esta iglesia, ¿no? Dentro de todo el ámbito urbano. Y en la parte paisajística, ¿no? Cómo se dan estos elementos, estos cerros, estas lomas atrás, ¿no? Podemos entender cómo es este campanario, los detalles arquitectónicos del mismo, esta fachada con estos elementos. Dentro de vegetación, las distintas gamas de color que nos da la vegetación. Por ejemplo, también, igual, estos, no sé si es que ustedes ven aquí el encuadre, increíble, ¿no? Hasta graficaron el encuadre, limitado, no sé, por, es que son unos árboles, supongo yo. Pero qué increíble cómo le dan el encuadre, ¿no?
Y también las distintas gamas de colores que tenemos. Hoy también vamos a hablar sobre eso, sobre los colores cálidos, fríos y neutros. Por ejemplo, las playas, ¿no? Esto también es increíble. Esto es en acuarela. Hoy vamos también a hablar de esta técnica de pintura, ¿sí? Por ejemplo, los elementos, igual la vegetación. Pero bueno, nosotros estamos viviendo en una era digital. Esto se llama recorrer, conocer y fijar recuerdos. Lo que decía Elizabeth en pintar una plaza de La Habana, o sea, seguramente ella donde esté, en cualquier parte del mundo, va a reconocer la plaza de La Habana, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque fijó un recuerdo ahí, porque tiene una toponimia. ¿Se acuerdan de lo que era la toponimia? El cariño hacia el suelo, hacia el lugar, porque fijó esto, ¿no? Entonces, para poder nosotros hacer esto, tenemos que recorrer, conocer y fijar recuerdos. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de la acuarela. Simple, perdón, a través del croquis y el croquis con la acuarela. Simplemente nosotros estamos viviendo una era digital donde podemos sacar muchas fotos de cualquier cosa, muchísimas fotos de cualquier cosa. Y sin darnos cuenta de los detalles, o sea, no simplemente podemos hacer las N fotos que quisiéramos y no nos vamos a dar cuenta de muchos detalles de las percepciones que se dan en esos lugares, ¿no? Yo les digo una cuestión, por ejemplo, yo he pintado, he dibujado y he pintado por lo menos unas 4 o 5 veces el panecillo, la Virgen del Panecillo. Y cada vez que lo he hecho de distintos lugares. Y cada vez que lo he hecho desde distintos lugares, eh, me he dado cuenta de otros elementos. Y la última vez que lo hice de espaldas, de la Virgen desde la espalda. Y me di cuenta por primera vez, fue la quinta vez que lo hice o la cuarta vez que lo hice. Me di cuenta de lo difícil y complicado que era pintar las alas de la Virgen. No creo que lo haya hecho bien, la verdad. Tendría que volverlo a hacer. Pero esa es la percepción del lugar. O sea, nosotros mucho dependemos de la vista del observador, hasta en la graficación, ¿no? Y hay que pensar que yo la primera vez que dibujé o pinté la Virgen del Panecillo fue cuando estaba en primer año de la universidad. Y la última vez me parece que hace un año o 2 años. Y mis percepciones cambiaron. Mis percepciones cambiaron completamente, mis sentimientos cambiaron sobre el lugar, ya tenía un arraigo más fuerte hacia ese lugar. Me encanta a mí, ese es creo que mi lugar favorito de todo Quito, pero cambiaron completamente. Y ya no fui la misma persona desde la primera vez que lo hice hasta la última vez. Cambió completamente esa percepción del lugar y ahora lo hago con mucho más detalle, con mucha más finura. No sé si es que mejoré en mi conocimiento, empeoré en el conocimiento, pero ahora lo hago con mucha más personalidad, creo yo. Aunque regreso a ver los dibujos de antes y me parece que siguen siendo buenos, pero ahora creo que lo hago con mucha más dedicación. Entonces, no sé sobre qué hicieron, por ejemplo, sus trabajos, si es que lo hicieron sobre la catedral, sobre el Bombolí. Yo les invito de aquí a unos 2, 3 años, vuelvan a hacer el mismo dibujo, vuelvan a hacer el mismo retrato, vuelvan a pintar lo mismo y comparen y pregúntense a ustedes mismos, ¿qué cambió? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál está peor? Tal vez con un poco más de conocimiento a lo largo de la carrera puedan entender un poco más de arquitectura y puedan decir, sí, este lo hice mejor, porque claro, ya sé lo que es un friso, ya sé lo que es un frontón, ya sé lo que es mejor los elementos arquitectónicos, un campanario, lo que sea. Y lo pude graficar mejor o no. Posiblemente digan, no, aquí porque tuve más tiempo, porque no conocía del hecho
Me parece que lo hice mucho mejor, lo detallé de mejor manera. No lo sé. Pero les invito a que lo hagan ya. Espero que les haya gustado esto. Eh, les digo y les reitero, la arquitectura es una respuesta a la sociedad. Tenemos que conocer a esa sociedad como para poder dar unas buenas propuestas arquitectónicas. Y una forma de conocer es también reconocer los elementos que esta sociedad ha generado, ¿no? O sea, el bombolí, la catedral, el redondel, o sea, muchos de estos elementos fueron creados por esta sociedad y critíquense a ustedes mismos si es que estuvieron bien, si es que estuvieron mal, no lo sé, pero pregúntense a ustedes mismos y reconózcanse. Bueno, ahora sí entremos en materia, en trabajo en clase. Estos son los materiales que ya los conocemos. Primero hacemos un boceto, ¿sí? Y ya lo conocemos. Y ahora vamos un poco también a entrar a las técnicas. Esta es una técnica buenísima que se llama agua gradiente. Esta técnica es para pintar en acuarela, pero empezamos cargando bastante pigmento y luego lo recorremos con agua y le damos un gradiente. Acuérdense que lo principal o el material principal de la acuarela no es el pigmento, es el agua. Acuérdense de eso, ese es nuestro elemento principal. El agua gradiente se utiliza mucho para cielos o para agua. Por ejemplo, les muestro lo que estaba mostrándoles por acá. Esto es un agua gradiente. ¿Sí? Esto es un agua gradiente. En la anterior clase yo les mostré perdón, no, como tres o cuatro, no, como cuatro o cinco técnicas de pintura en acuarela. Esta vez también les voy a mostrar unas cuatro o cinco, pero hay N, ¿no? Hay N, hay N pinturas en acuarela. Otra es la transparencia. La transparencia implica una superposición de capas, ¿no? Por ejemplo, no sé si es que lo vemos aquí. Esto es un elemento en transparencia. Esto es otro elemento en transparencia. O sea, primero pintamos y después le vamos dando solo con agüita, 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 agüita y se genera una transparencia. Se va borrando el dibujo, ¿no? Otro elemento es el raspado. No sé, alguien me preguntó, me decía, ¿y cómo hago esto? Y era una técnica de raspado. Nos da estas imágenes del raspado. Esto se lo hace o con la parte posterior del pincel, con el cabito, con esta parte. O también hay unos elementos de madera, como cuchillas de madera, que se lo hacen, ¿no? Y consiste en pintamos, esperamos que se seque y le damos estos elementos como, es retirar un poco de pintura, ¿no? ¿Sí? Esto, por ejemplo, se lo hace mucho para cuando se dibuja personas, se lo hace mucho para el cabello, se utiliza mucho para el cabello. Otra técnica, me parece, no me acuerdo quién me preguntó, pero esta es otra técnica de esponja. Es un poco esponjar, que es un poco limpiar lo que ya se pintó. Me parece que también en las acuarelas de alguien venía un esponja y me decía, oye, ¿y esto para qué es? Es para hacer esta técnica. Básicamente en acuarela no hay una limitación en cuanto a las herramientas que uno puede utilizar. A veces se utilizan brochas, a veces hasta cepillos de dientes, a veces hasta peinillas. La técnica del raspado también se hace con una peinilla, ¿no? Una peinilla con aguja. Entonces, igual,
Y la técnica de esponja también se lo hace. Esto se genera mucho para, para nubes, para cielos. Otra técnica es la de salpicadura, que se lo hace con un cepillito de dientes o con una brocha, ¿no? Es ir salpicando el pigmento. A veces se lo hace muy aguado al pigmento y se le recorre, por ejemplo, para este osito y le da este acabado increíble, ¿no? No sé si lo podemos fijar. Bueno, para esta clase también les he traído un poco para hablar también de los tonos. Los tonos generan un contraste. No sé si recuerdan lo que era el contraste, que era esta diferencia entre grises, ¿no? Pero los tonos, tenemos los tonos cálidos, los fríos y los neutros. Los cálidos son en base a amarillos, a naranjas, a rojos. Los fríos son en base a verdes, azules y morados, y los neutros son blancos, negros y cafés generalmente. Muchas veces el café es tomado como tono frío, y cuando es un poquito más rojizo el café, es tomado como un tono cálido. Pero termina siendo un color neutro, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo las distintas gamas de los colores. ¿Sí? Estos elementos se utilizan mucho para distinguir, por ejemplo, entre día y noche. Por eso son tonos cálidos y estos tonos fríos. Mucho distinguir entre día y noche. Bueno, no pasa en este lado de nuestro continente, pero también sirve para distinguir en las distintas épocas del año, por ejemplo, entre invierno y primavera, entre otoño y primavera, entre otoño y invierno. Y esto hace que no genere una monotonía, ¿no? Dentro del dibujo. O al contrario, sí se genera una monotonía, pero eso dependerá mucho del artista. Eh, el contraste no hace que el dibujo sea tan cansado, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, evidentemente este es el día y esta es la noche. Este utiliza colores cálidos y este utiliza colores fríos, ¿sí? Lógicamente también tiene colores neutros. Por ejemplo, este es cambio entre otoño y verano. Por ejemplo, también entre otoño y primavera. ¿Sí? Esto lo único que hace es la saturación del color, ¿no? Bueno, chicos, entonces esa fue la clase de hoy, la clase teórica. En cuanto a la clase práctica, uy, en cuanto a la clase práctica, lo que les iba a pedir es que, ay, hagamos, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ay, disculpen, chicos. Disculpen. Ya. En cuanto a la clase práctica, lo que vamos a hacer es lo que hablamos a un inicio. Vamos a graficar un espacio exterior que contenga personas, que contenga, que contenga vehículos y contenga vegetación. Si es posible, salgan a su calle, en su vereda, y traten de graficar, no sé, el árbol, el vehículo ahí parqueado. Me roban, así que salgo a la vereda. Entonces. Ah,
Acá me pasan metiendo 3 balazos y que salgo igual. Voy al Parque de la Juventud, ¿verdad? También, oye, buena idea, pero no te quedarás bebiendo, por favor. No, ya esas cosas no, pues, eso es. Ya tu mamá me llamó y me dice que solo por culpa mía te quedas en el Parque de la Juventud. Ya no le mande esos deberes, me dice. Bueno, De esto iba a manera decir es, Profe, sí, profe, una pregunta. sí, te escucho. Si, por ejemplo, tenemos que salir a hacer esa actividad, ¿por qué no mejor ya no las encarga? O sea, no las deja encargada como para entregarle a la próxima clase, porque Sí, igual no sí, vamos a poder hacerlo en la habitación. por Tenemos que supuesto, salir, entonces ya. por supuesto. Sí, sí. Y como les decía también a un inicio, lastimosamente esta materia no se puede dictar virtualmente, porque esta materia hay que ir viendo lo que se hace, ¿no es cierto? Pero bueno, por esta ocasión, por la cuestión de país que está viviéndose, no puedo estar con ustedes. Entonces, este ejercicio en clase tiene similitud a un deber, ¿sí? Entonces, la próxima clase la revisamos juntos, ¿sí? Lo que les quería decir es que vean un elemento donde tenga un elemento arquitectónico, donde tenga un vehículo, donde tenga vegetación y sobre todo donde tenga alguna persona, ¿sí? Que reúne estos 4 elementos de esta integración, perdón, que tenga esta integración, ¿sí? Entonces, arquitecto, para la La próxima clase está revisamos. pendiente el dibujo de cualquier lugar, pongamos de aquí bien llamativo, y el otro es de aquí donde tengan los tipos, esos 4 elementos que dijo. Los 3, 4 elementos. Sí, ese está pendiente. Chicos, no se preocupen porque la próxima clase la revisamos. Acuérdense que posiblemente la próxima clase tenemos que hacernos la toma del espacio público. Entonces, eh, eso ya lo voy a programar, pero lo importante acá es que podamos tener en esta gráfica estos elementos, ¿sí? La próxima clase la revisamos. De las notas, no se preocupen, créanme que no se preocupen. Tampoco se despreocupen, pero no se preocupen. Y, y lo revisamos, pero hagan este ejercicio, por favor. Utilicen el grafismo, utilicen la acuarela, utilicen las siluetas, ¿sí? Traten de replicar algún elemento como este. Bueno, este es de Quito, pero algo así. Espérenme un segundito. Disculpen, chicos, estoy aquí con toda mi familia. Bueno, entonces esa es la idea, que tengamos elementos arquitectónicos, que tengamos vegetación, que tengamos vehículos, que tengamos personas. Entonces, esta es la integración. Lógicamente hay que hacerlo de Santo Domingo, por favor. ¿Sí? Y la próxima clase lo revisamos a modo de ejercicio y deber. ¿Está bien? Chicos. Sí. Listo, profe. Bueno, chicos, les agradezco, les pido mil disculpas por no estar con ustedes. La verdad es que les dije inicialmente estaba programado por el viaje que tenía mi esposa, pero le cancelaron el viaje, así que Es que no depende de usted, la arquitectura es ahorita por el paro y todas esas sí, cosas. sí, sí. Pero Pero nosotros estaba en el transcurso de la avenida. la verdad es que les cuento que para mí es muy, muy refrescante, muy lindo estar ahí con ustedes, poder ver cómo se desarrollan y la verdad es que sí me duele mucho no poder estar ahí. Pero bueno, ya habrán otros tiempos y habrá otro momento, otros espacios y que podamos compartir. Creo que es más productivo el estar ahí que el estar viéndonos por una pantalla, ¿no? No sé si es que todos estén viendo, no sé si es que, pero bueno, espero que lo tomen, que lo vean, que lo revisen. Les pido de favor. Yo he subido las presentaciones al Portas, revísenlo, por favor.
aunque sea para amagar, bájense y, y revísenlo. No se olviden de hacer este deber, quedarían pendiente el deber de la clase anterior y el de esta clase para la siguiente semana. Sí, Ya, profe, listo. Muchas gracias. listo chicos, cuídense mucho, se les quiere mucho, pórtense bien. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima, profe. chicos. Gracias, hasta luego. Chicos, una consulta, la última consulta. ¿Cómo les está a los chicos que están haciendo lo de la Bienal, cómo les está yendo? Comenten. Nos mandaron un oficio de Google Documents, como una encuesta para los que nos queríamos inscribir. Entonces, Ajá. para hacer como, para que calculen cuánta gente se va a inscribir y ahí hacer un presupuesto. Nos No, mandó el ingeniero, el arquitecto Eric. lo que yo les estaba consultando era para lo de relatos gráficos. Recuerden que hasta mañana hay cómo presentar relatos gráficos. Tuvimos una reunión, no sé si alguno de ustedes, creo que de aquí hay algunas personas. ¿Cómo les está yendo con lo de relatos gráficos? Si es que ya están avanzando. No se olviden que hasta mañana a 12 de la noche hay cómo presentar. Por favor, traten de hacerlo. Les va a servir mucho, mucho, mucho en su carrera. ¿Qué más les puedo decir? O sea, créanme, cuando estuve de su lado, yo lo hice y quedé encantado con lo de la Bienal. Les pido que por favor traten de hacerlo. Si es que necesitan ayuda, no se olviden que yo estoy aquí para ayudarles. Ese es mi principal objetivo. Y eso es por lo que yo cobro, ¿no? Entonces, estoy aquí para servirles. Entonces, avísenme si necesitan alguna tutoría, no sé, algún consejo, si necesitan simplemente hablar, igual avísenme. Estoy aquí para servirles, chicos, por favor. Aquí hay personas que tienen muy buena definición de dibujo. Me encantaría, en lo personal digo, ¿no? Me encantaría que presenten, me encantaría mucho y creo que les va a ir muy bien, ¿no? Les va a ir muy bien en esto de la Bienal. Yo estoy ahí también metido en la Bienal. Yo siempre pelearé por ustedes. Bueno, estoy metido en la Bienal en Santo Domingo y aquí en Quito en la comisión. Siempre pelearé con ustedes si es que me dan el chance a mí de revisar sus dibujos, créanme que siempre les pondré como primeros. Entonces, traten de presentarlo, por favor. Les va a servir un montón. Sí. Como es una encuesta por Google, ustedes solo tienen que subir los elementos y ya. Y la próxima semana que nos veamos, ustedes me dan y yo les doy ingresando en el colegio de arquitectos. No tienen que ni siquiera venir, entonces traten de hacerlo, por favor. Eso, chicos, coméntenme, no sé si es que alguno necesita ayuda, necesita alguna asesoría, estoy dispuesto, me lo avisan y nos conectamos. Sí. Bueno, chicos, se les quiere mucho, cuídense mucho y pórtense bien. Igual, gracias. Chao, chicos. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao.